¿Qué se ha hecho o cuáles fueron las medidas que se tomaron en Europa en general? Prácticamente nada. Ahí ponemos una foto que ya, gracias a Dios, hemos olvidado. No está elegida al azar. Este es el señor Trichet, presidente del Banco Central Europeo hasta hace 2 años, que tuvo a bien, en el momento álgido de la crisis, en lugar de aplicar medidas para tratar de reactivar la economía, tuvo a bien, como digo, subir los tipos de interés oficiales en el seno de la Unión Europea. Es decir, no solamente empezó a tomar medidas, como hicieron en Estados Unidos, inmediatas para corregir la situación, sino que lo que hizo fue todo lo contrario y poner o subir los tipos de interés. Esto puso en evidencia la debilidad de una unión monetaria europea con errores en el planteamiento inicial, es decir, un euro sustentado en la unión monetaria, pero no en la unión fiscal, no en la unión bancaria. Y hemos dicho que uno de los principales problemas de esta situación venía por el sector financiero. Lo que provocó, en definitiva, fue la duda generalizada sobre la supervivencia ¿de qué? De nuestra moneda, del euro. ¿De acuerdo? En esa situación, como digo, vivimos hasta prácticamente el verano del año pasado, donde no había medidas, donde no había prácticamente ninguna iniciativa política que ayudara a contrarrestar los efectos de esa crisis económica, de esa crisis financiera. ¿Qué se hizo en otros países y por qué empezamos a hablar del cambio de ciclo? En Estados Unidos, como decía, la quiebra de Lehman Brothers arrastra a todo el sector financiero, a las principales entidades financieras, arrastra a las principales reaseguradoras de aquel país y arrastra incluso, por el componente financiero que tenían, algunos de los principales fabricantes de coches norteamericanos. El gobierno, en aquel momento, lo que hizo que fue dotar de fondos estructurales, dotar de fondos lo que fuera necesario, y utilizo este término aposta, dijo que dotaría del dinero que fuera necesario, ¿para qué? Para sustentar el sistema financiero, para sustentar el sistema asegurador y para sustentar a sus 2 principales fabricantes, Ford y General Motors. Y puso aproximadamente 800.000 millones de dólares encima de la mesa para tratar ¿de qué? De cortar, lo que se dice, cortar el fuego, un cortafuegos para que el mercado interpretara que haría todo lo que fuera necesario para poner coto al problema. Y además empezó a utilizar políticas monetarias claramente expansivas para tratar de dotar de liquidez al sistema financiero y, por tanto, tratar de reactivar la economía. Esto fue la medida que se utilizó en Estados Unidos. Luego veremos cuáles fueron las consecuencias. Lo mismo se hizo en Inglaterra. Es decir, mientras el Banco Central Europeo utilizaba medidas claramente contractivas, el resto de países lo que hizo fue dotar del presupuesto suficiente para cortar el problema y empezar a utilizar políticas expansivas, primero tradicionales, bajada de tipos de interés, y segundo, no convencionales, inundar de liquidez el sistema. Esto fue lo que provocó hace 2 años, 3 años aproximadamente, el cambio de sentimiento en los mercados financieros. Medidas necesarias, pero no suficientes para reactivar la economía. ¿De acuerdo? Estamos hablando de Estados Unidos, representado por Ben Bernanke, el señor Carney, el presidente del Banco de Inglaterra, y hemos puesto aquí una persona que es clave y que ha sido clave en el cambio de sentimiento, que es el señor Draghi, presidente del Banco Central Europeo, como digo, desde hace 2 años. Y alguien que se ha sumado a la fiesta muy recientemente, que es el señor Abe, presidente o primer ministro japonés, que, como digo, va a utilizar unas políticas muy parecidas a las que empieza a utilizar Estados Unidos en el año 2009. Bueno, en Europa, después del batacazo, de la pérdida de credibilidad del sistema financiero europeo, de la pérdida de credibilidad del euro, de la apuesta después de esa crisis provocado primero por Grecia, seguido de Irlanda, seguido de Portugal. Como digo, los problemas son muy parecidos al problema español. Estudiando y analizando el problema español, podemos entender
parte de las cosas que han sucedido en el resto de la Unión Europea. Es verdad que Grecia, todo el dinero que se dio a través de los fondos estructurales, los fondos de cohesión social, etc., vamos a la carretera, avanzamos, no sé si son 10 kilómetros hacia el sur y vemos la estación del AVE y vemos las autopistas y las autovías y la estación de Delicias en Zaragoza o Atocha o cualquier otra estación, vemos que tenemos infraestructuras. Otra cosa es si serán rentables o no algún día, no hablamos de los aeropuertos. Pero es que en Grecia ni siquiera tienen eso, ¿vale? No me voy a enrollar por ese lado. Lo que quiero decir es que analizando el problema español podemos analizar o entender parte de lo que ha pasado en otros países. Decía que Grecia, Irlanda, con un problema claramente financiero y una medida claramente absurda, como fue, digamos, socializar toda la deuda y asegurar toda la deuda y todo el problema inmobiliario de aquel país a través del sistema financiero, el problema de Portugal. Digo que todo esto nos ayuda a entender lo que ha ido pasando, pero se puso en duda la credibilidad de nuestra moneda, del euro. Y el principal problema del euro es que es una moneda basada o una moneda sin banco central. La Reserva Federal actúa como banco central. El Banco de Inglaterra actúa como banco central y puede imprimir dinero y puede, lógicamente, me van a permitir la expresión, manipular la cotización de su divisa. El Banco Central Europeo no. El Banco Central Europeo tiene solamente un mandato, que es mantener, utilizará la política monetaria para mantener, me van a permitir, controlada la inflación. Mientras que la Reserva Federal tiene un mandato muy claro, que es la inflación y el crecimiento. Y el Banco de Inglaterra exactamente igual. Bueno, digo que la Unión Europea, el euro, nace con un serio problema de constitución, y es que se basa exclusivamente en la unión monetaria, pero no en la fiscal, no en la presupuestaria y sin una unión bancaria. Ni siquiera hay un banco que actúe como tal. Y eso lo que provocó, ante la crisis de credibilidad de esta moneda, lo que provoca es una crisis que se acentúa dentro de ese círculo: deudas, déficit, austeridad, recesión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que provoca es que los inversores internacionales pongan en duda la supervivencia del euro. A partir de esta mejora de la situación económica en Estados Unidos, por todas las medidas que ponen encima de la mesa, la mejora en Inglaterra y el cambio del presidente del Banco Central Europeo, sustitución del señor Trichet por el señor Draghi, lo que viene a decir el señor Draghi es algo que he insistido antes: haré todo lo que sea necesario para salvar el euro. Y a partir de ese momento, lo que aprenden o lo que se pone encima de la mesa es esta pequeña ecuación, me permiten también, no es una broma, pero sí que es algo muy simplificado, que dice que si ponemos en marcha aquello con lo que adoleció o con lo que no nació el euro, podemos conseguir recuperar la credibilidad o la confianza en nuestra moneda. ¿Qué es eso? La supervisión bancaria única, el control presupuestario paneuropeo, las medidas estructurales y con eso convertir al Banco Central Europeo en avalista. ¿En avalista de qué? De todos los países que estamos dentro de la zona euro. Dar confianza y credibilidad para que los inversores internacionales dejaran de salir como en estampida de nuestros mercados financieros y, por tanto, provocando el hundimiento de los países más débiles. Es decir, de Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y España. Y esto es lo que básicamente puso encima de la mesa el señor Draghi y lo que permite o lo que nos permite hablar de un cambio claro de sentimiento en los mercados financieros. ¿Esto es verdad o no es verdad? ¿Se ha producido o no se ha producido? Si esto se llega a producir, supervisión bancaria única, control presupuestario, reformas estructurales, se conseguiría que el Banco Central Europeo actuara como avalista y además permitiría recuperar la confianza en el seno de la Unión Europea y así país tras país. Y entraríamos en lo que nosotros llamamos ese círculo virtuoso o espiral positiva en los mercados financieros y en las economías, que básicamente se traducirían en que si el Banco Central Europeo actúa como avalista, los inversores internacionales empezarían a comprar, volverían a comprar deuda pública
europea, en concreto italiana, española, griega, portuguesa, irlandesa, lo que permitiría bajar la prima de riesgo, el coste de la financiación, lo que permitiría o ayudaría a reducir los déficits estructurales de todos estos países y, por tanto, liberar dinero para el crecimiento. Bueno, pues todo esto lo que ha permitido es que el euro, puesto en entredicho, hecho añicos durante prácticamente 2 años, se haya apuntalado, se haya pegado y, por lo menos, empieza a dar muestras de supervivencia. Siempre hay riesgos, y esto está representado por ese jovenzuelo que está jugando por ahí con el balón y que lleva un cartel aquí que pone Chipre. Y esto fue un episodio que vivimos el año pasado y que volvió a poner presión en los mercados. Y siempre vamos a tener episodios que van a poner presión en los mercados. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que a partir de que el señor Draghi dijera haré todo lo que sea necesario para salvaguardar la integridad del euro, la credibilidad de los países de la zona euro, de lo que se llaman países periféricos, vuelvo a repetir, Grecia, Portugal, Italia, Irlanda y España, se ha recuperado. En este caso, vemos la rentabilidad del bono español a 10 años. ¿Una casualidad que tocara máximos justo antes de las palabras del señor Draghi? Evidentemente no. ¿Qué ha pasado? Que ha bajado desde el 7 y pico % a niveles del 4, del 4,15 que puede estar esta mañana, donde podía estar esta mañana. Es decir, una bajada de 300 puntos básicos, del 3%. Esto es simplemente recuperación de confianza. No era solamente necesario o no era justo el tema, o solo el tema de las palabras de Draghi, sino que han hecho falta además avanzar en materia política con la supervisión bancaria única europea, en la que estamos inmersos en estos momentos, y hay pasos que se tienen que seguir dando y que se están dando, y que por tanto se sigue avanzando al estilo europeo, es decir, de manera lenta, pero esperemos que segura. Se han producido reformas estructurales muy claras en la economía española y en otros países de nuestro entorno, y esto es lo que está permitiendo que la confianza vuelva al mercado español y europeo. ¿Esto es donde estamos? Aquí es donde estamos. Se ha producido una mejora y una recuperación de confianza, y ahora tenemos que ver si se produce la recuperación de la economía. ¿Qué va antes? Y voy a pedirles otra vez, para que no se duerma ninguno, su colaboración. ¿Qué creen que va antes? ¿La recuperación económica o la recuperación de los mercados financieros? ¿Qué adelanta a quién? ¿Quién piensa que los mercados financieros, por ejemplo, adelantan a la economía? Bueno, aquí hay prácticamente mayoría y les diré que estoy de acuerdo con todos ustedes. Los mercados financieros tienden a adelantar el comportamiento de la economía. Si vemos los gráficos de antes, la bolsa se desploma mucho antes de que se produzca el desplome total del Producto Interior Bruto en España. Y por tanto creemos que estamos a las puertas de una recuperación, porque los mercados financieros sí que se están recuperando. ¿Cuáles son las bases de esa recuperación? La liquidez. Los tipos de interés oficiales en todos estos países están en 0 o próximos a 0. ¿A que no saben cuál es el país o la zona que tiene los tipos de interés más altos? Europa. ¿Vale? Los ha bajado tarde y no lo suficiente. También es verdad que estamos en el 0,25%, pero podíamos estar en 0, como están el resto de países de nuestro entorno. Pero además, los bancos centrales de todos estos países han inundado de liquidez el sistema. Han bajado los tipos de interés y compran todos los activos a largo plazo que existan. Vamos a ver qué consecuencias ha tenido esto. Claro, lo que es bueno para una cosa es malo para otra. Y aquí hablamos de represión financiera. Este contexto en el que vivimos, desde el punto de vista de los ahorradores, de los inversores, se conoce como represión financiera. ¿En qué consiste? En que los bancos centrales bajan los tipos de interés oficiales a niveles próximos a 0, y eso significa que los ahorradores, cuando vamos a invertir, la rentabilidad que podemos sacar a nuestros ahorros está próxima ¿a qué? A 0. ¿Qué tenemos que hacer para ganar rentabilidad?
asumir riesgos. Y por tanto tenemos que ir a invertir activos como la bolsa o la deuda pública a largo plazo. Pero cuando la deuda pública a largo plazo cae y se sitúa en rentabilidades en mínimos históricos, deja de tener tanto atractivo, con lo cual es un círculo que se retroalimenta. ¿Qué quiero decir aquí? En España, este es un caso simplemente para que lo tengan en la cabeza. En España hemos vivido un caso curioso, porque a pesar de que el sector financiero era el centro, el ojo del huracán, y tenía los problemas que todos sabemos que tenía, ha seguido ofreciendo rentabilidades muy atractivas a todos ustedes, en depósitos. Ninguno de nosotros tuvimos en cuenta, porque hemos vivido, bueno, yo sí, entre sí, quiero decir. Pero la mayoría de ustedes probablemente no eran conscientes del riesgo que corrían cuando dejaban su dinero en depósitos en las entidades financieras. No lo eran. ¿Por qué? Porque había la creencia generalizada de que papá Estado estaba por detrás de ese dinero y se lo iba a velar y se lo iba a cuidar. ¿Pero por qué creía que les ofrecían el 4, el 5%, como les llegaron a ofrecer incluso en algunas ocasiones el 6 o el 7%? Pues simplemente porque no tenían otra forma de financiarse. Digo, las entidades financieras. Esto es así de duro. Pero lo que hemos visto, y por no enrollarme, es cómo la rentabilidad, el tipo medio ponderado de los depósitos en los últimos 4 o 5 años ha pasado de niveles del 4%, 3% el año pasado, a niveles a un año del 1,38% y bajando, porque lógicamente el Euribor sigue bajando y los tipos de interés siguen bajando. Simplemente es una descripción clara de lo que es la represión financiera y que al final, como me apuntaban por aquí, el dinero para conseguir rentabilidad va a buscar más riesgo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado? ¿Ha tenido algún efecto esa bajada de los tipos de interés, esa inundación de liquidez? Pues la realidad es que sí. En Estados Unidos se ha acabado la crisis inmobiliaria. Ha desaparecido el stock de vivienda. Toda esa vivienda, y esto lo digo también como noticia positiva y como noticia esperanzadora. El problema en Estados Unidos es bastante parecido al problema que hemos tenido en España. Crisis inmobiliaria, contagia al sector financiero, explota un banco, arrastra todo lo que arrastra, pero a través de las medidas adecuadas y las reformas adecuadas se llega a solucionar. En Estados Unidos ha desaparecido el stock de vivienda. Además, hay una revolución energética en curso, tampoco me voy a enrollar, con la explotación mediante el fracking, la fragmentación de roca, está teniendo un efecto desde el punto de vista de autoabastecimiento, de coste de la energía, de generación de puestos de trabajo, de inversión, etcétera, etcétera, espectacular, que va a tener un efecto en el crecimiento en los próximos años en Estados Unidos. La economía, a través de las reformas, a través de las mejoras de competitividad, ha sabido adaptarse y compite tú a tú con sus principales competidores. También es verdad que este efecto inundación, este efecto generación de dólares, que es lo que hace la inundación de liquidez, lo que ha hecho es que el valor del dólar, la cotización del dólar, caiga y por tanto las exportaciones americanas sean mucho más competitivas, ¿de acuerdo? Y esto está haciendo que compitan y que desde el punto de vista del déficit comercial no sea tan radical como era hace unos años. El crédito fluye, evidentemente, por esa inundación de liquidez, cosa que nos falta en Europa. En definitiva, la crisis ha desaparecido. Además, cuenta, esto no es un susto, quiero decir que no quiero asustarles, la pobre señora no es muy agraciada, es la futura presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. De verdad que no es muy agraciada y no lo digo, pero bueno, es que también la foto que ponen al pobre Bernanke no es la más agraciada. Pero bueno, es la futura sustituta del presidente de la Reserva Federal. Desde principios de año se especulaba con la posibilidad de que la Reserva Federal cerrara el grifo y empezara a retirar estímulos, nada más lejos de la realidad. Y esta señora, futura presidenta de la Reserva Federal, representa lo que los americanos llaman a las palomas, es decir, al sector más expansivo de la Reserva Federal. Y por tanto, se piensa que estas medidas de estímulo ultra expansivas van a seguir vigentes. Por tanto, la bolsa americana ha retomado
impulso. Y fíjense lo que les decía antes, el mínimo de la bolsa americana se cumple prácticamente al mismo tiempo que el mínimo en la bolsa española, la europea, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Perdónenme si no ven, se lo creen, ¿no?, lo que digo. ¿Vale? Digo prácticamente los mínimos en marzo del 2009. ¿Saben cuánto ha subido la bolsa americana desde entonces? Ha más que doblado. Y sigue marcando máximos. Esto no sé si soy yo el que hace el ruido, se ha acoplado. Bueno, no, yo no. No soy yo. Bueno. ¿Qué les estaba diciendo? Que la bolsa americana ha retomado la tendencia alcista, ha roto los máximos históricos que tocaron con la burbuja tecnológica a principios o a finales de los 90, la burbuja antes de la crisis subprime, 2007, lo ha roto. Ahora mismo estamos prácticamente, esto es de hace unas semanas, pero estamos ya cerca del 1800, ¿de acuerdo? Y lo que pensamos es que esto puede seguir. ¿Alguien duda ahora de que el ciclo financiero ha cambiado? Espero que no. Esto es solo la bolsa americana. Los mercados son cíclicos. Nadie dudará que los mercados son cíclicos, ¿verdad? Bueno, pues está rompiendo esta zona de máximos. Y lo que tenemos que ver es si hay argumentos para mantener el crecimiento. Si hablamos de política monetaria expansiva, tipos de interés en niveles mínimos, ausencia de inflación, crecimiento moderado pero sostenido, creación de empleo muy moderada, lo que puede hacer que las políticas expansivas monetarias continúen vigentes, como hemos dicho, con la broma de la señora Yellen. Creemos que la bolsa americana, si los resultados empresariales apoyan y van a seguir apoyando por estos factores, creemos que pueden romper esos máximos y continuar la tendencia alcista. Japón. Señor Abe, primer ministro. 15 años perdidos. Se hablaba de la década perdida, 15 años perdidos. La bolsa japonesa tocó máximos pues prácticamente cuando yo empecé a trabajar, un poquito más tarde, principios de los 90. 20 y tantos años en los que la bolsa no ha recuperado esos máximos históricos. Recesión, estancamiento, deflación, ¿vale? Este señor viene a cambiar todo eso. Y se ha decidido a multiplicar por 2 la masa monetaria, aumentar el gasto público, permitir la inversión en activos de riesgo de todos los fondos soberanos y de todos los fondos de pensiones, de tal manera que lo que pretende es ni más ni menos que reactivar la economía mediante la generación de inflación y crecimiento. Y para eso, política monetaria, política fiscal expansiva y reactivación. ¿Lo conseguirá o no? Si utiliza las tres y las tres tienen su efecto, lo que vemos es que el mercado japonés puede ser un mercado claramente positivo, con un comportamiento claramente positivo en los próximos meses, incluso años. Estamos hablando de los niveles mínimos de 7.000, estamos ya por encima del 15.000 y marcando máximos de los últimos 6 años, ¿vale? Pero lejos del nivel de 40.000 que tocó a principios de los 90. Una oportunidad. Ciclo. Estoy hablando del cambio de ciclo en el mercado financiero, ¿vale? Y Europa, nuestra querida Europa. Claro que hay riesgos. Claro que hay riesgos. Este señor tan simpático es el señor Josep Bloem, presidente de la Comisión. No digo porque no le conocerán casi ninguno. Es holandés, del núcleo duro, cercano, próximo a Alemania. La inestabilidad social, el paro, crisis política en Portugal. Este señor ya ha desaparecido, le deberíamos tachar. Pero ha existido y existen políticos en Europa que no están a la altura. ¿De acuerdo? Grecia, volveremos a hablar dentro de muy poco de un nuevo rescate a Grecia, pero lo que es cierto es que son datos, igual que volveremos a hablar, o podemos hablar, y en los últimos datos sobre los beneficios fiscales diferidos o las bases imponibles negativas que hablábamos sobre el sector financiero español, van a poner presión en algunos momentos, pero es verdad que está todo mucho más medido y cuantificado. Y, por supuesto, ponemos aquí al señor Bárcenas
como riesgo político que puede surgir en algún momento. Esta es la Europa en la que vivimos. Pero la verdad es que ya tenemos tipos de interés bajos. El señor Draghi ha bajado los tipos de interés al 0,25, pero las expectativas de que se utilicen nuevas medidas de política monetaria expansiva y ultraexpansiva en Europa están a la vuelta de la esquina. Hemos dicho que el Banco Central Europeo está por detrás de los acontecimientos, pero es verdad que la austeridad, tanto en España como en Italia, como en Grecia, como en otros países, las reformas estructurales están ahí. La ausencia de inflación a nivel internacional y en concreto en Europa, esto se supone que es una pizarra y son las cosas que van apuntando los profesores, es obvio que lo que tiene que dar lugar es a que el Banco Central Europeo utilice medidas de estímulo más pronto que tarde. Pero también es verdad, y es uno de los riesgos que tiene la Unión Europea, es que hay dos Europas. Una Europa central, Alemania, y otra Europa periférica, a la que se sume Francia, que no consigue arrancar, que tiene problemas estructurales y que nos queda mucho tiempo para salir del pozo. Intercomarcal Televisión.